problemática que afecta a nuestra comunidad, la presencia de arsénico en el agua. Hablamos de la vecina de Chivilcoy, que hay niveles más altos de arsénico en distintas zonas de Chivilcoy y localidades cercanas. Que se encuentra en las napas subterráneas. Cuando la concentración en el agua supera los límites permitidos, puede causar problemas dermatológicos, digestivos, cardiovasculares y enfermedades crónicas. Por eso la Institución Mundial de la Salud establece límites para el consumo del agua. El 6 de julio de 2012 presentamos esta carpeta con un grupo de gente a la que nos interesaba mucho el tema del agua en la municipalidad de Chivilcoy, hace bastante, 13 años hace. Esta carpeta la había hecho uno de los integrantes. Nosotros formamos un grupo, vamos a empezar por ahí, que soy yo. Yo era integrante de un grupo éramos unas cuantas personas, éramos como, qué sé yo, 10, a las que nos conocíamos y además nos conocíamos por la política. Sinceramente siempre anduvimos cerca de la política. Si ustedes mandan cerca de la política está bueno que anden porque hay que andar. Y la verdad que tuvimos algunas experiencias positivas. Bueno, nos empezó a interesar el tema del agua por una sencillísima razón. Se empezó a hablar en la radio y en los medios del tema de que había arsénico en el agua en la provincia de Buenos Aires. Tomamos la decisión de formar una asamblea. Dijimos, bueno, ya que estamos acá, vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces uno de los muchachos, que ahora se fue a vivir a otro lado, armó todo esto, que la verdad que es interesantísimo. Acá está el origen, de dónde viene el agua, para eso se puede explicar después un poquitito, nada más, porque nadie sabe cómo llega el agua a la canilla, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a preocuparnos y obviamente dijimos, bueno, para estar seguros de que el agua no está bien, hay que hacer análisis al agua. Así como uno le hace el análisis de sangre para que mandan los glóbulos y la salud. Por supuesto que lo tuvimos que pagar, pero como uno de los integrantes, que es joven, un chico de 40 y pico de años, trabaja en la Universidad de Luján, es bioquímico, lo hicimos ahí. Y el agua dijo que había arsénico, así que dijimos, bueno, eso que se dijeron que la ponemos en la llanura pampeana. Al oeste tenemos la cordillera de los... Al oeste tenemos la cordillera, donde se pone el sol, la cordillera de los Andes, vienen bajando las sierras y hay ríos que nacen y ríos que van a desembocar al mar. Y precisamente ya desde las montañas empiezan a arrastrar minerales. Ustedes saben que la naturaleza todo el tiempo se está moviendo. Las piedras van largando minerales que son del terreno. O sea, el arsénico está en la tierra, es geológico, forma parte de la tierra. No es algo que vaya a poner el hombre ahí adentro. Ahora, adelanto un poco. Sí, con un montón de prácticas, el hombre complica el tema. El hombre somos todos nosotros. Cuando decimos el hombre, decimos hombres, mujeres, todo. Bueno, con ciertas prácticas, por ejemplo en la agricultura y con todo eso que fumigan, complican. Con todo lo que los desechos de las fábricas que salen, tiran al agua lo que les sobra sin hacer los procedimientos que corresponden, complican. Pero el arsénico está. Hay lugares donde hay menos arsénico. En la llanura pampeana hay bastante arsénico. Ahora, esto no es cuestión nuestra de la República Argentina. Los datos que tenemos acá son de la Organización Mundial de la Salud. Siempre nosotros nos manejamos y eso fue lo que, miren, si nosotros defendimos desde el primer día este número, esta es una S. 0,01 miligramos por litro. Esto es lo que tiene que tener un litro de agua de arsénico para que no le haga mal a la salud. No lo dijimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no se usa. Sí, eso teníamos nosotros también. Entonces, ahora tengo que pedirle la contraparte. Nos tiene que presentar ABSA los análisis. No, dice el abogado. Nosotros les vamos a presentar para que vean que el agua no tiene arsénico. Bueno, preséntelo usted porque lo vamos a comparar con lo de esta gente. Y ahí tengo que contarles una cosa, que se hicieron análisis truchos. ABSA hizo análisis mentirosos y truchos. El juez nombró a un perito, un señor que analiza con un procedimiento especial,
y tomó agua de la casa, éramos 7 familias, 7 familias. Bueno, tomaron en una botella de esa, tiene que ser una botella de agua mineral, bien limpita, bueno. O casualidad, los 7 análisis dieron 0,01. Qué casualidad. Qué justita. El primer acuífero pampeano no es el mejor para tomar agua porque está muy cerca, se nos va a explicar mejor la condición, está muy cerca de lo que es la napa freática, que acá se contamina, y hay que tomar agua, se toma agua del que está abajo, que es el Fuelche. Pero está como allá, no me acuerdo, 60, 70 metros, algo así, ¿no? ¿Cómo llega el agua? El agua llega así. Supongamos que yo hago un pozo, llega hasta acá. Se aspira con bombas, pero acá el agua no está pura, está con cascotes, con un montón de cosas el agua, porque está en la tierra. Si ustedes cavan en la tierra, si ustedes, qué sé yo, algún día podrían hacer un pozo por el barrio, vayan a ver, ¿no? El agua está sucia, está mezclada, entonces sube, va subiendo, y cuando llega, pero tiene que ser de acá, acá no hay. Por eso que cuando hacen los pozos les van a decir que lo hagan encamisados. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien, una persona, hace un pozo, por ejemplo, en una casa, en una quinta, le tiene que poner cemento para que no le contamine con los costados. Tiene que ser un pozo con 2 paredes. Abajo nada porque va a subir. Bueno, la persona en su casa lo hace. Pero supongamos que esto es APSA. Esto llega hasta el poli, con unas bombas enormes. Entonces, esa agua que sale de ahí limpia, linda, llega a mi casa, a la canilla. Los que no tienen canilla, bueno, entonces, ojo, si toman agua de bomba o lo que fuere, tienen que ser de un lugar donde sepan que no hay contaminación alrededor. Y si no, tienen que estar encamisados. Bueno, resulta que no funcionan los módulos. No es un chiste. 3 módulos se compraron a Israel. ¿Por qué no funcionan los módulos? Por 2 razones. Primero, porque cuando sacan agua y la filtran, es lo mismo que cuando toman el té o mate cocido, siempre queda un poco menos de líquido, porque la yerba absorbe. Entonces, cuando ustedes miden una tacita, faltaría un poquito el líquido que va ahí. Acá también, cuando se filtra el agua, toda esa suciedad entre la que está el arsénico queda en el filtro y se desperdicia un poco de agua. Bueno, no sería el problema más grave. El problema más grave es que ¿qué hago con el otro? Porque es tóxico. Porque si yo le saco al agua el arsénico, lo concentro, lo mismo en los filtros. El que tiene un filtro, una vez cada 6 meses tiene que cambiarle en la membrana interior porque junta toda la basura. Le guarda el aparato, pero saca, tiene que cambiarle lo de adentro. Wow. Resulta que esta ciudad, y casi todas, por lo que se está viendo, las cañerías son más o menos, porque no digo de la fundación, pero casi. Y están rotas, están pinchadas, y no absorben toda esa cantidad de agua que se desperdicia. Entonces, para que funcionen bien los módulos, hay que hacer obras de infraestructura hidráulica, cambiar los caños y llevarlos a la depuración donde ahí quedan, y bueno, es otro proceso eso. Pero nosotros podríamos tomar agua buena, perfecto. Se empezó a hacer la obra, pero ustedes saben que la obra pública, APSA, cobra y caro, está muy caro ¿cómo es el impuesto del agua? Bueno, pero APSA no tiene capacidad para hacer solo la obra, necesita dinero de provincia y de nación. No la historia, porque no se hacen más obras por ahora. Se hicieron. Hace 2 años, y yo lo fui a ver, por eso puedo decir, se empezaron a hacer hasta la calle Chacabuco y de los inmigrantes. ¿Por acá? Por mi casa. Mi barrio, Plaza 9 de Julio. Bueno, te habrás escuchado que hicieron, lo mismo, casi hasta la escuela 40 llegaron. Sí, unos caños que serán más o menos un diámetro. En el interior de la calle. Esos caños eran para transportar el agua hasta la depuración. Faltó un poquito, porque antes de llegar a la escuela 40 se terminó, había que hacer la curva y llegar. Y después había que hacer una obra en la 22 de octubre, porque los caños y eso están
La estamos logrando. Quedó ahí. En la escuela, porque fuimos a muchas escuelas. Entonces venían, no, mira, bueno, señor, entonces mis compañeras siempre decían, bueno, ¿qué hemos visto? De tal garraja, un producto de tal, se aconseja no beber agua en la canilla. Bueno, pero además necesitamos que un médico firme esto y pida. Y el médico de Buenos Aires vivía en Buenos Aires. Acá no conseguimos ni siquiera que el secretario de salud de ese momento, que ahora no sé si está, nos diera bolilla. El secretario de salud decía, oye, hay tema, decía, hay mucho cáncer infantil. Bueno, sí, vamos a hacer, nos acompañó. Pero cuando había que poner la firma en el lado donde decía, se solía que el chico está enfermo porque está tomando agua, nadie que toma la firma. Y nosotros bien negamos. Aparte nos daba mucha pena, porque ¿qué podemos hacer? Obvio, humilde ciudadano. Humilde ciudadano. Bien. Guapo. Pero el tema está que hay que moverlo y hay que seguir y hay que interesarse. Por supuesto que está, no sé si ustedes tienen canilla o tienen agua de